Muy buenas lectores de la Brújula Literaria. Es un placer estar de nuevo con vosotros para presentaros una nueva guía de lectura. Esta vez la guía de lectura de Carol, de Patricia Highsmith, la última novela que hemos leído en este ciclo de este segundo trimestre, primer trimestre del año segundo de nuestro club de lectura, que hemos dedicado a la evolución del amor. Por eso hemos pasado de Tristán y Isolda a Madame Bovary y ahora nos encontramos con Quédate este día y esta noche conmigo, de Belén Gopegui. Bien, este tercer paso que hemos hecho, que es el de Carol, de Patricia Highsmith, nos centramos en una serie de novelas que se consideraban polémicas porque abordaban otra manera de entender el amor o otro tipo de relaciones. En este caso nos encontramos con que Carol es una novela de temática lésbica y este ha sido uno de los grandes puntos de reflexión al que hemos dedicado gran parte de nuestro debate en los foros y en el chat durante estas semanas. Y es si existe la categoría LGTB, si es pertinente, si es útil y si tiene algún tipo de criterio literario que la avale. Bien, teníamos dos opciones y os recomiendo mucho que entréis al foro porque fue un debate muy interesante y sobre todo que recuperéis ese chat que hicimos con Pablo Romero, especialista en el tema. Había dos opciones, había dos opiniones, por decirlo de alguna manera. Una, que nos decían que ahora mismo este tipo de literatura denominada LGTB, o la categoría, mejor dicho, no la literatura, sino la categoría para denominar a este tipo de libros dentro del LGTB, de la literatura LGTB, es algo meramente comercial, algo simplemente para llamar la atención, para vender más, etcétera, etcétera. Otra opinión sería aquella que nos dice que no, que la categoría de literatura LGTB es necesaria porque ha ayudado a visibilizar a este colectivo o a esta temática dentro de la literatura, que es una literatura que en cierta manera ha sido silenciada. Y aquí tenemos la gran prueba, ¿no?, que podría avalar esta opinión, y es que, ya lo sabéis, cuando se publica Carol, se publica con otro título, que es El precio de la sal, y Patricia Highsmith no la firma, la tiene que firmar con seudónimo, no es hasta años después cuando se atreve a firmar esta novela. ¿Por qué? Muy sencillo, por las dos razones. Por un lado, porque la literatura comercial, el mundo editorial decía que ella era una escritora de suspense, de misterio, y ahí tenemos el exitazo que tuvo con Estadios en un tren, que luego adaptó al cine Hitchcock. Por otro lado, nos encontramos también con que había un reparo, había un tabú, y ella misma se da cuenta de que si firma esta novela, la van a considerar desde entonces como una escritora, podríamos decir, de temática lésbica, y eso era algo que podía alejar a los lectores. Por lo tanto, al final, por A o por B, ella se ve obligada a firmar con seudónimo esta novela. Bien, esta es una de los puntos interesantes, que se centra un poco también en el contexto cultural. En el contexto cultural y de publicación. También tenemos que entender que esta novela se publica a mediados de los 50 del pasado siglo, por lo tanto, nos encontramos con que en ese momento sí que supuso un impacto enorme y sí que fue también, y esto es muy importante, por eso también hablamos del valor social que puede tener la literatura en un momento determinado, sí que supuso un respiro para muchas personas que no se sentían comprendidas en su entorno y que veían en esta literatura, que vieron en esta novela un final feliz, algo en lo que creer, una esperanza para ellos. Por lo tanto, esta novela fue muy importante en su momento y esto es algo que yo creo que todos hemos ido viendo a lo largo de la lectura. Otro de los temas que hemos hablado durante estas semanas ha sido del estilo de Highsmith, que a mí me parece que es un estilo completamente adictivo. Por un lado, tiene un ritmo narrativo gracias a la utilización de analepsis y prolepsis, es decir, de flashback y flash forward, también del uso de la elipsis, que es fundamental en esta novela, que hace que todo avance muy rápido, pero que a la vez haya una suspensión constante, porque es una novela que se centra, también lo hemos dicho, en los personajes. Bien, el estilo de Highsmith, como digo, es adictivo por el ritmo, entre otras cosas, pero también nos hemos encontrado, y esto lo decía muy bien, con una sutileza y una serie de metáforas y de analogías a la hora de relatar el sexo en esta novela, que son preciosas. O también nos encontramos con una elección del narrador muy interesante, porque pese a que podríamos pensar, o pese a que hubiera podido ser posible tener una narración en primera persona con Thérèse como protagonista principal y como narradora, Highsmith decide alejarse, decide proyectar de tal manera que tenemos un respiro. Es decir, el punto de vista sí que está focalizado en Thérèse, sin embargo, la narración circula, tiene mucho más ritmo gracias a este narrador en tercera persona que se focaliza en Thérèse y también en Carol. Bien, por último, no podíamos olvidar a los personajes, estos personajes que son fundamentales. Es una novela que se centra sobre todo en la evolución de Thérèse, también en la evolución de Carol, en cómo una influye en otra, etcétera, pero también nos encontramos con los personajes masculinos, que ha sido muy interesante las opiniones que habéis reflejado sobre ellos, porque es verdad que estos personajes masculinos sirven, y esto no es una estrategia narrativa interesante, sirven para hacer contrapunto a las protagonistas. Es decir, ellos, entre comillas, representan un poco a la sociedad, los tabús, los miedos de esa sociedad. Ellas son los que se están oponiendo a esa sociedad. Pero claro, si hablamos de sociedad en abstracto, a lo mejor no se entiende mucho. Sin embargo, si nos encontramos con estos personajes masculinos que les hacen la vida imposible, pues podemos entender mucho mejor
a qué se tenían que enfrentar estas dos protagonistas y toda la gente de la generación de Patricia Highsmith que era homosexual. En fin, ha sido un placer leer con vosotros este libro. Espero que disfrutemos también mucho con la lectura que estamos ahora haciendo, que es esa novela fantástica, ese apólogo de Belén Gopegui, Quédate este día y esta noche conmigo. Nos vemos en unos días en otra nueva guía de lectura de este club de lectura virtual que es La Brújula Literaria. ¡Chao!